por estar con ustedes nuevamente. Hace mucho que estamos juntos, muchos años que he estado viniendo aquí y para mí este es ahora sí que mi jardín con todos ustedes. El segundo, felices por compartir esta mesa con el señor Carlos Mendoza, que a quien admiro desde hace muchísimo tiempo, porque de veras sí quiero expresar públicamente que la labor que él ha hecho desde hace 30 años, casi como única luz que nos develaba la verdad de lo que estaba sucediendo, pues es una tarea que todos tenemos que agradecer, así que me siento muy honrada, muy honrada. Realmente yo me siento muy chiquita junto a él, la verdad. Y el tercer, felices porque estoy en la 4T y seguimos colaborando y viendo qué podemos hacer para seguir con esta reflexión de lo que sucede y poder pensar y actuar en consecuencia. Miren, esto que sucede, pues sucede desde hace 2000 años, ¿no? Es decir, un imperio, una oligarquía, un hombre que sale hablando del amor, lo desprestigian diciendo que quiere ser rey de los judíos, el pueblo vota porque lo crucifiquen y lo crucifican, ¿no? Y entonces ese hombre, mucha gente lo convierte en Dios y resulta que sus seguidores actúan exactamente opuesto a lo que él decía, porque pues el poder capitaliza los pensamientos que tienen cierto poder y luego así ha pasado siempre, ¿no? Es decir, el Che, no sé, pero yo creo que ha hecho ricos a mucha gente con sus camisetas y así va sucediendo. Entonces esto no es nada nuevo y yo regreso, aunque me digan trasnochada, izquierdista trasnochada, yo regreso a que pues la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Es decir, y cuando hablan de ideologías, más allá de las ideologías, y como que tratan de minimizar esto de la ideología, ¿no? Ay, fuera de ideologías, no, ideología es una cosa que todo el mundo tiene porque quiere decir pues un cúmulo de ideas que todos tenemos en función del mundo en el que vivimos, ¿no? Y yo creo que básicamente esta separación, también hablan de que eso de izquierda y derecha pues ya pues es muy relativo. Sí es relativo, pero yo creo que si hay izquierda y derecha ya hay una cuestión que es esencial más allá de lo que implican las creencias religiosas, etcétera. Y la base central es que hay personas que con argumentos y todo piensan que hay gente que es inferior y otra que es superior, ya sea por el color de piel, porque es más inteligente, porque es más tal, por lo que sea, o porque creen tal cosa. Piensa que hay unos que se merecen mucho y otros, muchos que no se merecen nada porque son distintos. Entonces sí hay una izquierda y una derecha. La derecha piensa que ya sea por ley de la naturaleza, por mandato divino, por lo que sea, pues hay seres que son inferiores y superiores, y hay otros que pensamos que toda la gente, sea lo que sea el color de la piel, lo que cree todo, pues merece disfrutar de la vida cuando la tiene. Y eso es básicamente la separación. Ahora, no hay un izquierda y derecha digamos rígido, sino que yo lo pinto como una campana así de Gauss, en donde en el centro están los que se llaman socialdemócratas, que en mi concepto pues son bastante derechosos, y luego para acá estaría la derecha, luego la extrema derecha, y para acá estaría la izquierda y la extrema izquierda, ¿no? Es decir, y cada quien se ubica en un punto de esa campana y a veces damos pasos para atrás y otros para adelante, porque todos aquí, como lo he dicho muchas veces, pues tenemos el virus capitalista, hemos sido criados bajo ese régimen desde siempre, ¿no? De unos pocos que tienen toda la riqueza y unos muchos que no tienen nada.
Y pues hemos gestado muchísimos vicios, ¿no? Dentro de la socialización, pues se dan interacciones y se dan mensajes con los cuales pues nosotros actuamos y no nos damos cuenta, y yo siempre pienso que, y siempre les digo que por favor hay que estar alerta, porque de repente emitimos acciones o pensamientos pues que tienen que ver con esa formación capitalista que todos tenemos. Miren, lo del golpe blando, porque ya se han dicho muchas cosas de que guerra, el cuarto poder, guerra no convencional, de cuarta generación, híbrida, ¿cuántas guerras hay? O sea, hay muchos nombres, ¿no? Asimétrica. Realmente es lo mismo, es decir, son una serie de técnicas que se han desarrollado desde el poder, que es el dueño de los medios de comunicación, para poder derrocar a un gobierno, ¿no? Es decir, después de la guerra de Vietnam, pues han ido como pensando que no es necesario bombardear, y entonces pues crean la guerra dentro del país y logran que la propia gente derroque a sus dirigentes para ellos poner el que conviene a sus intereses. Creo que la última así de bombardeo grueso fue la de Irak, ¿no? Los demás son como escaramuzas y luego mercenarios que contratan para atacar y luego meten armas. Es decir, toda la cuestión bélica ha tomado otro tamiz y principalmente se han centrado en derrocar a los gobiernos a base de una guerra económica y de una guerra psicológica. Y la guerra psicológica es la que proveen los medios de comunicación a través de varias técnicas, de las cuales pues ya hemos hablado mucho aquí, creo que todos ustedes las conocen, pero me gustaría profundizar en ello, porque una de las cuestiones más importantes para poder resistir y actuar en consecuencia de luchar por la independencia y por la soberanía es estar pendientes. Como decía el maestro Carlos Mendoza, no es cuestión de entrar en una paranoia, pero sí es cuestión de ser conscientes y tener de fondo que si nos están haciendo eso por todo un siglo, de estar derrocando gobiernos y todo eso y haciendo, pues sí tenemos que pensar que nosotros no vamos a ser la excepción. O si alguien aquí a lo mejor piensa que el poder, que el imperio está muy contento con que tengamos un presidente que quiere que su país sea el que aproveche sus recursos, pues él no está en consecuencia con lo que nos dice la historia. Es decir, desde si empezamos por Jacobo Arbenz y luego Allende y bueno, todos, y luego la guerra de Centroamérica, es decir, estamos viendo pues la mano del imperio tratando de poner a sus títeres y de que la gente que vive en esos lugares se pelee unos contra otros, se maten. Ellos hacen un buen negocio vendiéndoles las armas y operando psicológicamente para que finalmente pues puedan poner a las personas que cuidan los intereses que ellos tienen, que son económicos, ¿no? Y hemos visto hasta la fecha, ¿no?, cómo han ido derrocando gobiernos a través de apropiándose, por ejemplo, de la cuestión judicial, ¿no?, determinados puntos que pues van acomodando las cosas de manera que los líderes progresistas pues terminen por caer. Y los países latinoamericanos progresistas, y esto es una nota al margen que quería yo comentar, es decir, no se han dado cuenta, a pesar de que muchos líderes lo han repetido y repetido, es que la unidad es muy importante. La unidad de los países latinoamericanos es muy importante y ellos tienen especialidad en intrigar entre unos y otros. Entonces, la unidad que nosotros vimos en la primera década del 2000 entre pues casi la mayoría de los países sudamericanos se fue rompiendo
ellos se fueron distanciando, si no abiertamente, sí hubo cierta hostilidad y cierta fealdad, y solos cada país no puede enfrentar al imperio. Es decir, tenemos que seguir unidos, ¿no? A mí a veces me duele cuando hablan, incluso gente de izquierda que habla de Kirchner y de Lula y de Correa y todo, excluye a Chávez y excluye a Fidel, gente de izquierda. Es decir, hablan de la ola progresista. Lo he ido notando porque me he estado fijando. Cuando Fidel y Chávez fueron, digamos, dentro de esa camada, quienes lograron la unidad, fueron los creadores reales de UNASUR y de CELAC y todo. Entonces, la mediática ha llegado a tal forma que aún los líderes de izquierda son susceptibles de ser influenciados por ella y comienzan a actuar de acuerdo a cómo los medios acomodan y configuran el pensamiento. Y no se dan cuenta que se están desuniendo. Bueno, hace poco sí vi una entrevista que Correa le hizo a Nicolás Maduro, que fue bastante buena. Pero en fin, otra cosa de las que quería yo hablar, perdónenme que les haga yo comentarios así, a lo mejor no muy conectados, pero como yo sé que este público es bastante sabio, de repente veo cosas en las que pienso que habría que subrayar esas partes. Y de lo que hablaba yo de las ideologías, les recomiendo, porque una cosa muy importante es esto. Nosotros estamos en una guerra. El campo de batalla es la mente y tenemos dos adversarios. Nosotros tenemos que conocer esos adversarios, es decir, tenemos que conocer cómo piensan unos, la izquierda, cómo piensan otros, la derecha, y ver cómo se va a dar esa dinámica. Entonces, así como tenemos que analizarnos, de ver qué nos sucede, cómo tenemos un virus capitalista, cómo de repente claudicamos, cómo de repente aceptamos la división, también tenemos que saber cómo piensa el otro, porque el otro tiene, como decía yo, sus argumentos, ¿no? Es decir, la izquierda piensa que si bien todos nacemos desiguales, es un pensamiento bolivariano, en donde si bien todos nacemos con distinto talento, con distinta físico, con distinto temperamento y todo, entonces viene la ley, viene la ética, viene todas esas cosas y trata de igualar, ¿no? Es decir, que todos podamos disfrutar de esa vida. Esa es la verdadera diferencia. Pero les recomiendo que para que vean cómo piensan la derecha respecto a las ideologías, hay dos entrevistas ahorita en YouTube, una que le hace un comunicador al que yo respeto muchísimo, que se llama, creo que es Ernesto Ledesma, no sé si es Ernesto, pero de Rompeviento, que le hace una entrevista a Manuel Espino, con esto de que se dice que él está en la 4T y todo esto, que son cosas que a muchos de los de Morena estamos verdaderamente que no entendemos nada. Entonces le hace una entrevista a Manuel Espina y ahí vean cómo piensa, es decir, es un reflejo perfecto de lo que es no tener convicciones, nada, oportunismo, psicopatía, en fin. Y hay otra también muy buena que le hace Julio Astillero en Radio Centro a Guillermo Ochoa. Los que estamos aquí, que veo que ya peinamos canas, me imagino que se acuerdan quién era Guillermo Ochoa, un locutor de Televisa que salía en las mañanas. Esa entrevista también es tremenda. Esas dos entrevistas nos pintan de cuerpo entero qué es no tener convicciones.
Y si nosotros no tenemos convicciones, no podemos defender la transformación. Por eso es muy importante seguir con estos círculos y seguir dándole y dándole y dándole, porque es muy fácil que al no tener convicciones, pues ya te vas acomodando y ya no hay guía, ya no hay ética, ya no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería un poco centrarme, porque suponía que Carlos iba a hablar pues de todo esto del golpe blando, porque incluso, ¿ya está el documental? Sí, ya está. Pero no está, todavía no se distribuye. Estamos haciendo exhibiciones. Pues me muero de ganas. Bueno, todos los pasos que, digo, hay manuales, ¿no? El de ITT, el de Soros, el de Gene Sharp, en fin, todos hablan de cómo se da el golpe, y bueno, pues si nosotros observamos lo que sucede en México, pues ya lo están dando, ¿no? Es decir, pedir la renuncia del presidente, supuestamente es como el quinto paso, y ya se dio desde antes de que él tomara de que él fuera presidente, ¿no? Es decir, todo se está dando, todo. Es decir, el calentamiento en las calles. Es decir, una cosa es que todavía no tengan resultados, y otra cosa es que lo están dando, ¿no? Lo que pasa es que la popularidad del presidente es tan grande que no macha, pero como van a ocurrir otras cosas, yo estoy segura, por ejemplo, esto de las farmacéuticas y de los medicamentos, pues ahí empieza el golpe económico. Es decir, van a irnos castigando, porque esto de que los Estados Unidos, que ¿cómo se llama este señor Trump? Que dice que él está muy contento, y eso no es cierto, eso es decir, el puñal está atrás, es decir, no es cierto. Entonces van a empezar a golpearnos económicamente, y bueno, y lo otro porque son dos cosas, operaciones psicológicas y operaciones económicas. Con eso derrocan un país, ¿no? Es decir, porque le llegan al estómago, a la población y a la mente. Y de ahí pues ya los convencen o los dominan o los controlan, etcétera. Entonces, todos los estos de protestas en la calle, pedir la renuncia, dar la cuestión de ingobernabilidad. Yo me acordé, ahorita venía yo pensando en esto de lo de la policía, pues que igual le pasó a Correa casi lo mata la policía, una protesta de la policía, y ¿se acuerdan? Que él salió a hablar con ellos y le echaron una bomba y se lo llevaron al hospital, y luego lo tuvieron que sacar y balearon la camioneta. Es decir, la policía parece ser que es un segmento proclive a actuar en esos grupos que están haciendo ver que hay ingobernabilidad, etcétera, ¿no? Es decir, todos los pasos que ustedes los pueden consultar en internet están. En lo que yo me quiero centrar, que es, digamos, la cosa, pues, de cierta especialidad que tengo, es la cuestión psicológica. Toda esta cuestión y toda esta confusión de información que nosotros también recibimos, angustia. Y la angustia es la materia prima de la neurosis. Y la neurosis no es buena para transformar, ¿no? Porque ¿qué cosa es la neurosis? La neurosis, digamos en términos individuales, es una persona que configura la realidad deformada y actúa en función de eso. Es decir, un neurótico es el que ha diseñado una realidad que no es compartida por el consenso, y entonces en realidad todos somos neuróticos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que algunos abusan, pero es diseñar una realidad deformada y actuar en consecuencia, y entonces hay una angustia que no hace que el yo sea suficientemente fuerte para luchar. Entonces los medios de comunicación se especializan en llegar a la emoción
pegar, ¿no? Lograr un impacto emotivo y diseñar una realidad que no es valga la redundancia, la real, ¿no? Lo que está sucediendo. Y entonces crean una población neurótica y esa es una población perfecta para hacer lo que quieran con ella. Y el terreno, como lo he dicho en otros momentos, el terreno de nosotros se tiene que fijar en valores como el amor, como la confianza, como la tranquilidad, ¿no? Como el arraigo. Ese es nuestro campo perfecto. El de ellos es el del miedo, el del odio, el de la violencia y el de la desconfianza. Ahí es donde ellos se mueven. O sea, para tumbar un gobierno necesitan sembrar. Acuérdense, Clausewitz decía que no hay guerra sin odio, ¿no? Tienen que sembrar miedo, tienen que sembrar odio, violencia y esto que es muy importante, de lo que quiero ya hablar y concluyo, la desconfianza. Nosotros tenemos que crear un clima que nos favorece, que sería el del amor, el de la tranquilidad, el de la certidumbre y el del arraigo. Ese es el clima que nosotros tenemos que estimular y proveer. Nosotros no nos podemos pelear, nosotros no podemos odiar, nosotros no podemos estimular el campo que a ellos les conviene. Entonces, en esto de la desconfianza, porque con todo esto que decíamos de lo del golpe blando, de que la USAID, que seguro es esto de que el embajador va a la refinería, yo sí estoy, dice mi querido Carlos que no hay que darlo por hecho, yo sí lo doy por hecho, porque esa es la forma de operar y lo han hecho una y otra vez, y la izquierda muchas veces es ingenua y por ingenua le meten unos goles terribles. Yo, por ejemplo, no me puedo explicar cómo es posible que Lenín Moreno haya engañado a Correa. ¿Cuántos años? 12 o no sé en qué momentos se desvió, porque además Correa no se dio cuenta realmente. Es decir, no estoy diciendo que no, pero Correa es bien listo. ¿Cómo es posible? Pues porque confían. ¿Y cómo es posible que a Chávez, el ministro de PDVSA, o sea, de nuestro Pemex, era un traidor y nada menos que la fiscal? Y no se dio cuenta, y Chávez era bien listo. Entonces siempre está como confiando, no nos va a pasar. No, sí nos pasa. Entonces, pero si nosotros caemos en esto de la desconfianza, por eso tenemos que ser muy objetivos, es decir, a ver, si está este panorama, si es esta la historia, si es probable que lo estén haciendo, serenidad, vamos a ver cómo, no angustiarnos, no caer en esta desconfianza que está tamizando a Morena, porque claro, como es un partido nuevo, que se abre, incluyente, pues todos desconfiamos de todos. Y yo ahora que he estado yendo a la provincia, pues me doy cuenta que hay grupos que no, que porque estos son chapulines, estos son del otro lado, estos son de la derecha, y entonces estamos desconfiando de todos, y ese es el campo de ellos, el de la desconfianza. Entonces, si estamos desconfiando unos de los otros, entonces no podemos lograr la unidad. Porque pensamos que todos nos están engañando. Yo he estado, se los juro, y no creo que sea algo que los sorprenda, en un grupo en donde estamos hablando del proyecto y de todo eso, y se levantan unos y el que se queda me dice, este es un del grupo de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, hay una desconfianza, y esa desconfianza no nos hace bien. Tampoco podemos caer, entonces es una paradoja, porque tampoco podemos caer en la ingenuidad de confiar en todos, porque nos meten los goles. Entonces, ¿qué hacemos? Pues confrontar, debatir, hablar. A ver, oye, yo creo que tú eres del grupo de tal, hiciste tal y tal cosa, contéstame. Yo creo que, es decir, la única forma de resolver esto a través de la palabra.
Miren, cuando yo les digo que todos hemos caído en una especie de como de neurosis porque se prestan la confusión y la cantidad de información y todo, hay una cosa que resuelve la neurosis, se llama psicoterapia. ¿Y qué es la psicoterapia? Pues es la cura a través de la palabra. Cuando el presidente dice que estas gentes que quieren tener miles de millones de dólares y ya están acumula y acumula, están enfermos, que yo estoy totalmente de acuerdo, están psicóticos, no están neuróticos, están psicóticos. Que dice, ¿necesitan terapia? Sí, necesitan terapia. Bueno, pues la terapia social, digamos, pues es el debate, es hablar, ¿no? Y yo espero que todos los que están aquí, muchos de ustedes que han venido pues regularmente a esto, ya estén actuando en función de formar sus grupos, porque yo no los quiero tener aquí muy sabios con el conocimiento adentro. Yo quiero que cada uno de ustedes pues cree su grupo, hable de todo lo que aquí aprende, en fin, actúen, ¿no? Y terapéense. ¿Cómo nos terapiamos? Nos terapiamos hablando, debatiendo, confrontando, aclarando, diciendo la verdad, ¿no? Creo que eso es importante. Y bueno, analizando todas estas cosas de cómo, de los mecanismos que utilizan, fíjense que ya con esto ya concluyo. En la neurosis, el yo utiliza mecanismos de defensa para defender su postura, porque cuando uno cree en algo y que está vinculado a la emoción, no quiere soltarlo, esa idea. Y por más que otro venga a decirte lo contrario y te dé argumentos, tú te defiendes porque está arraigado en la emoción. Y entonces el yo crea como mecanismos de defensa, los mismos que vemos muy claramente en la propaganda de derecha. Por ejemplo, transformar en lo contrario, ¿no? Es decir, por ejemplo, si Andrés Manuel tiene una mañanera en donde se comunica diario, dicen que no, que eso es propaganda y que esa gente está vendida. En vez de verlo como una libertad, de manera que todos podamos escuchar qué dice, qué le pregunta, porque las preguntas que le hacen pues no parecen pagadas, de repente le hacen preguntas pues bastante de derecha. No, esto es para propaganda. Que él quiera la revocación del mandato, lo ponen en lo contrario. Si revocación del mandato es que se le pueda quitar, no, que dicen que es para perpetuarse. Pues no, yo realmente la lógica no se la encuentro. O sea, bueno, y la increíble es la del imperio cubano. O sea, ¿cómo? Tenemos un imperio yanqui totalmente abierto, bases militares, de dólar, todo, y dicen que hay un imperio cubano. No, eso sí, y está en muchos tweets y cosas, el imperio cubano. ¡Qué bárbaros! Bueno, eso de transformación en lo contrario, eso de proyectar en el otro lo que ellos están haciendo, que nos sirve mucho, porque cuando ellos proyectan en el otro que los otros están haciendo eso, alerta, seguramente es lo que ellos están haciendo, ¿no? Luego, disociarse, ¿no? Por ejemplo, disociar una idea de otra. Y entonces, pero ¿cómo dices esto si esto está pasando? Por ejemplo, hay una cosa que yo difiero un poco del presidente. Dice el presidente que el pueblo es agradecido. No siempre. Yo me pregunto muchas veces, ¿dónde estarán los 30 millones de gente que Lula sacó de la pobreza? ¿Por qué no salieron a la calle cuando lo estaban apresando? No, el pueblo no, y muchas veces el pobre, cuando sube a clase media, se va en contra del líder que lo sacó de la pobreza. Entonces, ¿qué pasa? No, le faltó conciencia, le faltó convicción, le faltó ideología, porque fíjense que los países que se mantienen en la lucha de izquierda son
países donde los líderes hablaron, y el pueblo tuvo manera de introyectar una serie de convicciones, porque el pueblo venezolano chavista está pasando las de Caín y sin embargo ahí está firme. ¿Por qué? Porque hay convicción, porque hay ideología, porque entendió qué cosa es lo que le están haciendo. Obviamente Cuba, ¿verdad? Obviamente Bolivia. A los otros les faltó profundizar en las convicciones, porque no siempre el mejorar la condición económica de la gente hace, o sea, muchos de los apoyos que se están dando necesitan ir aparejados con convicciones, porque la gente a la que está apoyando cuando sube de nivel, de repente ya se siente rico o que tiene que defender, porque luego una cosa paradójica en Venezuela es que el gobierno ha dado algo así como 2 millones y feria de vivienda a la gente, y la gente dice, la gente de derecha dice que tiene miedo que el gobierno se las quite, pero ¿cómo si el gobierno se la dio? O sea, son cosas así, ¿no? Entonces, esa cuestión hay que estar alerta de los mecanismos de defensa que cualquier neurótico tiene para luego niegan cosas, no cosas que no suceden. Y por ejemplo, los periodistas en este momento, fíjense, si ustedes ven lo que se está dando, periodistas incluso serios, no estoy hablando de Ciro y de esas basuras, no, periodistas serios se vuelcan a hablar de lo problemático, que hay mucho, tenemos problemas, eso no lo podemos negar, pero no hablan de lo que se está haciendo en todas las giras que el presidente está haciendo en todos los pueblos, ¿no? Y de los apoyos que se están dando y cómo se está lidiando con la problemática, es decir, de cómo el presidente está lidiando con la problemática, eso ni se toca. Bueno, tenemos que, para ver cómo vamos, tenemos qué se está haciendo, qué no se está haciendo, y todos copartícipes. O sea, la transformación está en todos, en cada uno de ustedes, de nosotros, en los movimientos, en los grupos, en todo. O sea, todo tiene que irse transformando y todo tiene que irse debatiendo. En fin, concluyo, yo sé que no fue muy hilada la plática, pero es que considero que es un público muy, o sea, que ya sabe muchas cosas. ¿Para qué les repito lo mismo? Lo único que quería era como poner el foco en algunas cuestiones que, según he observado, tendrían que, y una última cosa es que los youtubers de izquierda no lo están haciendo mal, pero sí necesitan información. De repente dicen mentiras, o sea, o no no es que estén mintiendo, es que pues están informando de fuentes de derecha, y los youtubers sí es muy buena la labor que están haciendo, me refiero, pero necesitan estudiar. Todos necesitamos estudiar, pero ellos más, porque ellos están llegando a un grueso de la población muy importante. Entonces no sé cómo haríamos para decirles, sí, está muy bien, pero lean, estudien, porque hay cosas que no son muy ciertas. En fin, pues muchas gracias. Estuve medio esquizoide, pero... Sí, bueno, vamos ahora con la participación de ustedes. Ya saben, pueden formarse aquí a mi lado derecho, donde van a participar cada quien con su con preguntas que estén relacionadas con el tema. Y ya saben que no pasen más de 3 minutos para que puedan participar todos y sean, bueno, para que participen todos. Y también quiero de una vez anunciar el siguiente evento, que va a ser los jóvenes valientes que se atrevieron a soñar, reflexión y análisis con David Cilia, exmilitante de la Liga 23 de septiembre, Humberto Musacchio, periodista, Francisco Javier Guerrero, que lo han conocido, antropólogo,
que también estuvo en el 68. Se va a hablar de la matanza desde la matanza del 68 como parte de lo que es, que más adelante se le va a denominar la guerra sucia, y lo que fue eso de las guerrillas urbanas. Pero también se va a hablar de la matanza de Corpus. Entonces, ¿por qué se vieron en la necesidad de estos jóvenes de irse a ese extremo, de tomar las armas? ¿Por qué no les dejaron otra? Fueron jóvenes, o sea, y por eso en honor a nuestros jóvenes, en homenaje a nuestros jóvenes que perdieron la vida, porque de alguna manera contribuyeron a esto, que hoy vamos viendo como la cuarta transformación. Vamos ahora pues a pasarles un favorzote. ¿Quién me ayuda a distribuirlos? Por favor, hay que les pasen un cartelito y ya saben, ayúdenos a distribuirlos, a pegarlos en donde pueda para que sigamos informando a más gente. Compañero Luis Martín. Gracias. Doctora, don Carlos, en redes sociales, específicamente YouTube, califican la conferencia como magistral. Excelente análisis, y solamente por ahí surge una pregunta. Si no recuerdo mal, Brooke Cerda preguntaba si un golpe blando se puede dar aún para un candidato. Un muy buen torito, es decir, un candidato presidencial, en el caso de Andrés Manuel, la guerra sucia, aquella de peligro para México, el desafuero y demás, o solamente opera para el caso de presidentes de puestos. Es cuanto. Gracias, muy buena audiencia, más de 500 personas. Gracias. También les pedimos que nos ayuden con la cooperación, que gusten ahí, con el bote de la compañera Yolanda, está ahí un botecito para que nos apoyen. A ver, un comercial muy importante, miren. Este es el libro que escribió la doctora Blanca Montoya. Me quedan 3, se los recomiendo, ha tenido mucho éxito. Muy bien empastado, papel muy fino y muy buen libro. ¿Y saben qué? La primera edición salió el año 2010 y desde entonces tiene el mismo precio. Está a 120 ahí en la mesa. Está barato, para lo que vale el libro. Y tenemos también el Chamuco nuevo, que siempre apoyamos a la editorial El Chamuco. Miren quién viene, el copetón. Enrique dice: amiguito, Quique está viajando por el mundo disfrutando de su impunidad. Ayúdale a disfrazarse para que nadie lo reconozca. Por allí lo van a vestir y se van a divertir mucho con caricatura política aquí de El Chamuco. Tenemos también, por allá venden unos tarros muy bonitos con nuestro presidente dando el grito. Por allá están los tarros con Jera. Gracias. Sí. Perfecto. Entonces vamos a continuar pues con las preguntas. Pues. Muy buenas tardes. Siento que más allá de los 3 minutos que condiciona la intervención, ¿no?, de todos nosotros, necesariamente tengo yo que remitirme a un aspecto muy importante de la ponencia pasada, que se tituló Principio y fin del liberalismo en Argentina, con los compañeros argentinos que expusieron, a propósito de que yo recordé en esa ocasión de que se había valido la pena de que Lula y Dilma habían sacado 40 millones de brasileños de la pobreza para que hoy Lula esté preso. Fue judicializada Dilma y hoy tengamos esa vergüenza de Bolsonaro. Y yo establecía del por qué entonces esa experiencia no fue reeditada en Venezuela, porque en Brasil se sacó de la pobreza y se convirtieron en clase media 40 millones de pobres, pero no se les formó políticamente. Resulta que en Venezuela se desarrolló el periodo de Chávez, en sus primeros 2 años, el más exitoso proyecto social de América Latina, que se llamó Plan Vivienda Venezuela,
Pero ese plan Vivienda Venezuela, cada una de las casas que se entregaron iba acompañado de un folleto y de un manual de formación política. Y esos son hoy los clase media y los pobres venezolanos formados políticamente que todavía resisten, y por eso no ha caído el presidente Maduro, porque no está solo, porque formó sus ciudadanos. Pienso que pudiera pasar desapercibido entender el éxito de lo que ha sido esta estrategia de desestabilización como nuevas formas de sacar del poder a gobiernos y presidentes progresistas, si no se entiende que la batalla se ha ganado en la palabra, se ha ganado en el discurso y se ha ganado en el pensamiento y en la comunicación. ¿Por qué? Porque el éxito ha consistido en que se ha creado una falsa matriz de opinión y una corriente informativa mediante la cual se ha convencido a la opinión pública que la salida del gobierno del gobernante se ha dado por caída libre, por su propia ejecutoria, sin que los Estados Unidos y sus agencias desestabilizadoras, la USAID y otras incluso con tinte religioso, como en el caso de mi país, República Dominicana, que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones, han estado durante años haciendo trabajo de inteligencia en las bases pobres, con el pretexto de la formación y con el pretexto de salvarle la vida en el cielo, pero representándole el infierno en la tierra. Pienso que el término de golpe suave o el golpe blando, dependiendo de dónde se entienda. En el Caribe y en América Latina entendemos más el golpe suave, y aquí de este lado se entiende más el golpe blando, aunque signifique lo mismo. Pienso que los orígenes de esta nueva forma de desestabilización, golpe blando y golpe suave, necesariamente la encontramos en lo que fueron las acciones brutales directas de los años 50, 60, 70, que era nada más y nada menos que la intervención militar brutal. Pero parece que eso, a propósito de la experiencia de Vietnam, necesitó imponer un laboratorio de ideas para abocarse a Estados Unidos a otra política desestabilizadora, y al menos en el Caribe, en República Dominicana, eso cobró sentido, las nuevas estrategias, a través del pensamiento de los políticos y los líderes de derecha en mi país, que le llamaron que a partir de los años 80 y 90, la salida del gobierno de los presidentes y los proyectos progresistas tenía que ser por el voto o con las botas. Así se le llamó en el Caribe. En mi país fue así, con el profesor Juan Bosch, con el voto de las botas, y la última experiencia de esa nueva modalidad estratégica de desestabilización se dio en Haití en el año 1994 con la salida del presidente Jean-Bertrand Aristide. Saben ustedes que la segunda fase de ese pensamiento de salida con voto o con bota vino entonces a través precisamente del advenimiento de los medios de comunicación, y inmediatamente estando en el gobierno el presidente Ronald Reagan, con personajes tan nefastos como lo fueron en su ayer Henry Kissinger, luego más adelante la secretaria de Estado Madeleine Albright, Condoleezza Rice, un poco más adelante Colin Powell, el ideólogo de la invasión de Irak, y así sucesivamente. Hoy, lamentablemente, ese Henry Kissinger de ayer, hoy lo representa el nefasto de Elliot Abrams y también Pompeo. Pienso que tenemos que recurrir a los medios de comunicación, porque la batalla se está ganando ahí en el espacio de la web, con un pensamiento progresista, con ideas claras y sobre todo, como dice la doctora, con formación política, con veracidad, para tener credibilidad en nuestro discurso, porque hoy la cuarta transformación está siendo sometida precisamente a un bombardeo desde los medios. Ya no será ni bota ni serán balas, será opinión, será fake news, y contra eso tenemos que crear una corriente de opinión sólida y una matriz de pensamiento progresista que pueda combatir esa fake news que atenta con los gobiernos progresistas en México y en toda nuestra América Latina. Muchas gracias. Estoy calmado, él no está calmado. Y se tardó 10 minutos y no le dijiste nada. Buenas tardes. Los felicito a ambos ponentes por lo que dijeron. A mí me interesaría que hablaran un poco de la institución que creó Andrés Manuel, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, actualmente que dirige Genaro Villamil.
Algo, por favor, porque es muy importante. Y con los jóvenes, pero con la gente mayor, que no reciben su pensión y donde quiera lo oye usted, donde quiera, en cualquier nivel social, ¿sí? Pero más abajo, que no les llega. Y a mí me sorprende, le digo, no es posible. Se hicieron, ahí está un compañero que está promoviendo el registro para que no se duplique o triplique la ayuda, pero la gente está usando ese tipo de cosas para desinformar. Por favor, ¿qué nos puede decir? Sí, gracias por su participación, por compartirnos todos estos conocimientos. Realmente el panorama es preocupante, desalentador. Pero ¿qué opinan ustedes del golpe lento, certero y contundente que está dando Andrés Manuel a la mafia del poder? Acaba de hacer renunciar a un juez muy importante dentro de este brazo de la mafia que es la Suprema Corte de Justicia. Está en la mira Murillo Karam, está en la mira la sobrina de Salinas. Hay cantidad de gente que está en la mira de la justicia que representa la Cuarta Transformación. Esa es la pregunta, ¿qué opinan ustedes de esto? Y quisiera hacer una pequeña adición a lo que usted comentó diciendo, maestra. Mencionó usted al líder más grande de toda la historia de la humanidad, que es Jesucristo, que hizo mucho bien a la humanidad, sin embargo fue traicionado, ¿no? A final de cuentas, la gente que él sanó, alimentó, enseñó, le infundió esperanza, fue la que fue a la plaza a gritar crucifíquenlo, crucifíquenlo, ¿no? Ese es el destino que está escrito desde el principio de la humanidad para los verdaderos líderes. Y en función de esto y lo que comentaba el compañero dominicano, no hay verdadero cristianismo en la actualidad. Inclusive el que ostenta esta bandera, que es el catolicismo, no lo ha sido en toda la historia. O sea, porque si realmente fuera cristianismo, se avanzaría en los fundamentos de la Biblia y pues no haría todo lo que hace ni hubiera avalado todo lo que ha hecho. Y el cristianismo protestante está infiltrado, está neutralizado. Como mencionaba el compañero, pues cierta secta que él mencionó, pues está siendo utilizada como lo fue el pague por sufrir allá en Brasil para derrocar a Lula, ¿no? Entonces, mucho se va en el tema de la religión, pero es muy importante porque es el medio para manipular masas, es una arma muy poderosa. Pero quisiera hacer esa acotación, no hay verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo está fundamentado en la Biblia, que es la palabra de Dios, y si lo pusiéramos en práctica, sería otro mundo prácticamente. Gracias. Gracias, buenas tardes. Qué bueno que está una doctora, es doctora en medicina, en psicología. Bueno, qué bueno, porque es muy importante que nos pudiera dar un tip. ¿Por qué la Cuarta Transformación y Andrés Manuel están como pasmados? Y yo creo que está bien lo de los golpes blandos, que los están ejecutando cotidianamente y son perseverantes. Pero yo no entiendo por qué nos estamos dando unos autogolpes blandos y a veces un poco rudos. Por ejemplo, ¿por qué Morena no ha salido a dar ninguna batalla desde después del triunfo de julio del 18? Ese fue uno de los grandes errores que Andrés Manuel cometió con el PRD, porque ese triunfo tendría que haber sido desde mucho antes. ¿Qué hizo Andrés Manuel en aquel tiempo? Dijo: yo soy un presidente del partido itinerante, voy a andar por el país y ahí se los dejo a los chuchos. Y después sucedió que la Secretaría General que tenían los chuchos, ellos son los que manejaban el dinero y de ahí empezaron a comprar a los consejeros. Ahora también está descuidando Andrés Manuel muchísimo a Morena. Y entre más brilla el presidente, más oscuro se vuelve Morena. Esa es la realidad, está opacado. Otro autogolpe blando es: ¿por qué no se toca a los líderes charros, archimillonarios y corruptos? ¿Por qué se pasma tanto con los medios de comunicación?
¿Qué es lo que sucede con un gabinete, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México? Y a veces pienso si todavía está gobernando Mancera. Son golpes, son autogolpes blandos que nos estamos dando terriblemente, y no vaya a ser que esta cuarta transformación sea solamente, como se dice, flor de un día. Hay muchísimas cosas que hacer, estamos en una situación increíble, creo que hay una grandes avances, pero hay errores elementales. Si ustedes, que son, yo creo que son personas muy cercanas a Andrés Manuel, yo no entiendo por qué no le sé que es terco, que no escucha mucho, ¿no? Pero por ejemplo, vean dónde va a haber un error. Encinas es el prototipo del burócrata de izquierda. Todo lo administra y nada resuelve. Cuando él compitió por la presidencia del PRD, dijo Encinas: me voy a hacer como López Portillo, voy a defender mi candidatura como un perro. Y al mes que ya había ganado su diputación federal, dijo: no, ¿saben qué? Me voy a la Cámara, creo que ahí hago más falta, ¿no? Y les dejó los brazos, el partido entero a los chuchos. Eso es. Si se dan cuenta, después de 10 meses y con todo el poder, no ha hecho nada en Ayotzinapa. Dice que va a empezar de cero. Creo que ya lo quitaron, que ya ahora van a hacer una comisión de la verdad. Él es de una comisión de la verdad y que va a haber un fiscal especial, porque él no está adaptado para resolver nada. Y como ese, mucha gente de su gabinete. Y entonces, Andrés Manuel, Andrés Manuel, entonces lo que hace es que ya está saturado de trabajo, y en Morena lo tenemos que ayudar, pero urgentemente. Blanca y Carlos, una pregunta. ¿No creen ustedes que la revocación de mandato que se va a quiere someterse Andrés Manuel López Obrador, es ponerse de apechito para este posible golpe suave de las fuerzas fascistas y neoliberales? Sí. Bueno, ahora vamos por las respuestas. Yo nada más quiero comentarle al joven que pasó de lentes, sí, que sí tiene que entender principalmente que la cuarta transformación y que el presidente es una cosa y el partido es otra. No podemos responsabilizar al presidente porque no es su función del partido. Eso es lo primero que tenemos que entender, que no está, el compañero está pensando en el mismo horizonte que pensaban los priistas, que el presidente era el que mandaba al partido. No es así, y hay muchas cosas que le puedo refutar, pero esa es la más clara, sí, y te puedo refutar muchas otras, pero esa es la más importante. A ver, ¿con quién empezamos? Sí, empezamos con la doctora Blanca Montoya. Te dejo las que no me sé. Bueno, no las agarré en orden, pero ahí voy. Miren, respecto a la cuestión de la información, bueno, primero quiero decirle al colega dominicano que coincido con todo lo que él dijo, y además a lo mejor coincido porque mi mamá era dominicana. Bueno, respecto a lo que sucedió en Perú, lo que está sucediendo en Perú, yo no lo tengo muy claro, pero lo que creo es que son dos grupos nefastos que se están peleando. Creo que la Cámara es fujimorista y el presidente pues también es de derecha. Creo que hay dos presidentes, bueno, eso se usa, ¿no? Ahora. No, en Ecuador, bueno, la gente sí está protestando porque lo que está haciendo Lenín Moreno es terrible, es decir, está quitando apoyos, está subiendo la gasolina, es decir, los ecuatorianos se están dando cuenta pues de lo que representa tener ese señor ahí, y de veras, yo creo que para mí es la traición del siglo. O sea, luego, el compañero que
habló de que el panorama es desalentador. No. ¿Cómo? Al contrario, desalentador era antes. Entonces, esta cosa de que, híjoles, que está muy problemático. Señores, está lo mejor que pudo haber estado en los últimos 30 años. Es decir, que está movido, que está dinámico, sí, pero esta actitud, por favor, en nosotros y en mucha gente, incluso de izquierda, no, es que la cosa está tremenda, porque tal, no, está fantástica. Esa no puede ser lo que, no, problemática y difícil era antes. O sea, ahorita está padrísimo de cómo hemos estado. Entonces no podemos estar con esa actitud de que, claro, dicen, pero acá están haciendo esto y acá están haciendo esto, y antes ¿qué estábamos haciendo? Así como que está mal. Pues sí, claro, muchas cosas que están mal, pero nos estamos dando cuenta, unas se están resolviendo. Antes no, antes íbamos directo al precipicio y entonces estaba muy bien. Y luego todo esto de que dentro de las instancias en Hacienda el elefante que hay que mover y todo, sí, pues si dentro de las instituciones hay gente que está en contra de la 4T, pues claro que están saboteando y claro que hay apoyo. Pues sí, de eso es de lo que se trata cuando nos dice hay que levantar al elefante. No solo hay que levantarlo, hay que medicarlo, hay que fortalecerlo, hay que quitarle los animales que tiene adentro. Pues esa es la chamba. Sí. Apoyos que no llegan, sí, apoyos que no llegan. ¿Por qué? Pues porque hay gente ahí que está interesada en que no se quede, igual que los medicamentos que no, y que hay problemas y entonces hay que traerlos. O sea, todo el tiempo está esta cuestión, por eso les decía yo, está la desconfianza. Pero simplemente es que se detecta y además hay otra cosa que es bien importante, que es la cuestión de la inmediatez. Miren, señores, todo esto de la tecnología y del WhatsApp y del internet y todo eso, que es muy bueno, en realidad es un instrumento fantástico, pero tiene una cuestión que tenemos que estar atentos. Próximamente, ya pronto voy a sacar otro librito en donde viene cómo influye en la mente esto de el uso del internet, porque hay dos cosas que son muy importantes. Uno es que el hecho de que tú tengas una realidad virtual con herramientas tecnológicas que la hace tan vívida, hace que los jóvenes principalmente empiecen a borrar la frontera entre lo que es virtual y lo que es real. Y entonces un joven que está todo el tiempo jugando un juego en donde destruye a los demás, porque así es como se gana el juego, de repente sí puede transitar al otro y agarrar porque ya está acostumbrado a que ganar es destruir a los otros, ¿no? Entonces, eso de borrar la frontera entre lo virtual y lo real es bien importante que estemos alertas. Es decir, una cosa es lo que está en la imaginación, lo que está en lo virtual, y otro lo que es real. Y la otra frontera que borra es el tiempo y el espacio. La mente empieza a creer, a desaparecer el tiempo y el espacio. Si yo ahorita agarro el celular, me puedo comunicar con mi hijo a China. Eso no significa el espacio que hay entre México y China, que eso no existe. No, eso sí existe. Entonces se crea una cuestión como de inmediatez. Es decir, llevamos 9 meses. Y en 9 meses es que esto no sirve, y esto no sirve, y esto no sirve. Bueno, pues ¿ustedes qué se creen? ¿Cómo? 70 años en 9 meses, ya se arregla la corrupción, se arregla esto, ya funcionan las instituciones. Bueno, eso es de locos. Se van a necesitar décadas.
Y a los 9 meses están, es que no le llegó el apoyo, no, es que yo ya me arrepentí de haber votado por AMLO porque no está resuelto. Digo, no frieguen. No, falta mucho. Y además, él no lo puede hacer todo. Es que no, ¿y nosotros qué fregados estamos haciendo con nuestro trasero en la silla? No. Y hay veces que no podemos. No es tan rápido. Hay que tener paciencia, hay que tener constancia. Decía Bolívar, paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo para tener patria. Entonces, sí, convicciones. Entonces hay formación política y todos los días y yo sé qué, pues es como si ahorita alguien entra a la primaria y quiere recibir el título del doctorado. Pues no. Entonces aguas como se está rediseñando. Claro que hay muchas cosas que no funcionan, no, pero antes íbamos de plano al precipicio y ahorita estamos tomando conciencia y actuando y nosotros aquí hablando con ustedes y todo, pues ¿cómo? Entonces, y hay periodistas, y no quiero decir el nombre, que están hablando con porque la comunicación no solo es la palabra, es el gesto, es el tono, ¿no? Yo puedo decir una cosa, digamos, no quiero decirla porque creo que estamos en YouTube y se lo prohíben, pero yo puedo decir una cosa con un tono o con otro y tiene un significado distinto. Entonces, estas cosas como, no, y no sé qué, y como un gesto de qué barbaridad lo que está pasando. Este gesto de desaliento, de que, es que somos víctimas de la corrupción y nos están robando y dicen que están haciendo las cosas bien, pero miren lo que está haciendo. No, por favor, ese tono. Levantemos el ánimo, la alegría, el humor. Ese es nuestro terreno. Como decía un gran escritor sudamericano, somos la alegría, la alegría y la vida en contra de la tristeza y la muerte, en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Gabaldón, no. ¿Cómo se llamaba? Ok, entonces el ánimo, alegría, lucha, humor, actividad, hacer el amor en las noches o en las mañanas, como quieran. Por favor, vida, porque ahí es a lo que vamos, ¿no? Y bueno, ya las demás te las dejo. Argimiro Gabaldón. Ahora, claro que dentro de Morena, pues claro que hay infiltrados. Y claro que hay gente que quiere sabotear. Pero también hay buenos. Y bueno, si no son muy buenos, pues es lo que tenemos. ¿Ok? ¿Dónde los vamos a inventar? Y el ejército pues es el que tenemos y la policía es la que tenemos y con eso es con lo que tenemos que luchar. No podemos crear entes nuevos. No podemos. Es de lo que hay. El costal de frijoles, unos están podridos, otros están buenos, vamos expulgando, vamos sacando los mejores, algunos están medio así, pero todavía se salvan. Es lo que tenemos. Es lo que hay y con eso pues optimizamos, luchamos, vivimos, reímos, vamos adelante. No este espíritu derrotista de que la cuarta transformación ya me desilusionó. Ay, no mamen. De veras. Dios, ¿qué quieren? Pero bueno, ya le dejo. Y de lo de la revocación de mandato, no es ponerse de pechito, y que la revocación de mandato es importantísimo. No solo, porque si nosotros lo apoyamos, pues nada, al contrario, como le pasó a Chávez, no fue revocación de mandato, sino confirmación. Bueno, pues nosotros confirmamos, pero ya nos quedamos con una ley en donde cuando venga un sátrapa lo podemos tirar cuando queramos, ¿no? Entonces,
Bueno, adelante, señor profesor, mi maestro. Señora doctora. Bueno, algunas de las preguntas, de las más, digamos, fáciles, el golpe suave, no, ya puse el ejemplo de que siendo jefe de gobierno López Obrador se lo intentaron dar a él. Está el ejemplo también de Lula. Lula siendo candidato es, digamos, sometido a un juicio para meterlo a la cárcel y para que no pudiera ser el candidato cuando tenía la preferencia de la mayoría de la intención de voto. Eso dio entrada a Jair Bolsonaro, que es un fascista de nuevo cuño. No hay mucho que hablar de Bolsonaro. Yo creo que ya todos sabemos más o menos por dónde va. SPR, preguntaba a alguien. Yo soy bastante crítico de López Obrador y yo creo que hay que ser críticos de López Obrador. Una cosa es apoyar y otra cosa es apoyar ciegamente, ¿no? Yo creo que una de las características de su liderazgo, no de ahora, sino de mucho tiempo, es que él desestima bastante ese terreno de la cultura y de los medios. Yo creo que en el Canal 22, no es SPR, el Canal 22 está por el lado de la Secretaría de Cultura, está funcionando bastante bien. Sin embargo, si ustedes ven SPR, el Canal 14, pues ni fu ni fa, es un canal bastante insípido. Hubo ahí un problemilla al principio entre Villamil y el que era director, un tipo de apellido Coca, me parece. Renunció a aquel y yo veo bastante incoloro al Canal 14. Yo creo que el Canal 14 puede dar muchísimo más. El Canal 11 no es de SPR, pero también es del Estado. Y el que dirige Canal 14 es José Antonio Álvarez Lima, que es un dinosaurio del Paleolítico del PRI. Fue gobernador de Tlaxcala por el PRI, fue director del Canal 13, fue director de no sé qué más. Es un verdadero mamut, ¿no? Del 11. José Antonio Álvarez Lima. Es un tipo que sí sabe de medios, pero es un tipo ya muy mayor y es un tipo que se formó en el PRI. Yo creo que hay cuadros actualmente pues que podrían traer nuevas ideas y que podrían aportar algo más al Canal 11, que es un canal ya muy visto, ya hace mucho tiempo que es un canal que ya la gente frecuenta mucho. Entonces yo creo que sí es bueno, sería bueno que por ahí se revisara un poco esta política de medios. Sin embargo, yo creo que está muy bien Villamil ahí. Yo creo que es una buena elección y yo creo que estoy de acuerdo también con lo que dice aquí la doctora, en el sentido de que hay que tener paciencia, las cosas no se pueden resolver de un día para otro. En relación a lo que preguntaban de Gertz, yo creo que Gertz no tengo la impresión de que represente ningún problema. Y en cambio creo que sí tenemos la buena noticia, muy buena noticia de que Medina Mora se va. Ese sí era un peligro para México, ¿no? Entonces, de momento yo no tengo elementos para desconfiar de Gertz, no sé qué represente. Sí, en cambio, sí, yo sí comparto la preocupación del compañero que preguntaba por la revocación. Yo no creo que la revocación sea un peligro inmediato, pero sí me parece que en algunas cosas el presidente está planteando las cosas de una manera que por lo menos yo discrepo, ¿no? Lo de la revocación en este momento no me parece un riesgo, pero no sé más adelante. Y me parece muy preocupante que el presidente desestime el aparato de inteligencia del Estado. Él llegó diciendo que iba a disolver al CISEN. Bueno, pues si te están jugando a los juegos de operaciones encubiertas, estás ni más ni menos frente a una de las agencias más importantes del mundo, si no es que la que más, de inteligencia, que es la CIA. Y entonces, pues, ¿con qué le vas a contestar a eso? Con un general que es muy buena onda y que es tabasqueño también y que, pues no, yo no creo que esto sea un juego.
Y yo discrepo un poco, con todo respeto y afecto, de la doctora cuando dice esto es lo que hay. Bueno, sí es lo que hay, pero les voy a contar lo que había en 2002 cuando le dieron el golpe de Estado al comandante Hugo Chávez. Había lo que había, y después de eso reunió a todo su aparato de inteligencia, al ejército, y se pusieron a estudiar qué es lo que tendrían que hacer para lo que venía. Y de ahí surge este modelo de la alianza cívico-militar. Es decir, de ahí viene la organización de un contingente muy grande de venezolanos. No sé, no me atrevo a dar una cifra, pero es muy grande, y es un grupo muy especializado, muy bien entrenado, que fue un factor muy importante para repeler la invasión que se estaba planteando ahora. Bajo la fachada de la ayuda humanitaria hubo el intento de tomar un cuartel en una de las fronteras, en uno de los pueblos fronterizos con Brasil, y ese cuartel lo liberó esa fuerza civil, que es una fuerza que tiene incluso entrenamiento militar. No estoy sugiriendo de ninguna manera que la 4T se tenga que abocar a eso, a formar ahora un grupo de esas características, pero sí de lo que hay que tratar de hacer algo mejor. Yo creo que hay un problema muy serio en la naturaleza de la organización que representa Morena. Y lo digo con respeto, yo respeto mucho el camino que se construyó a sí mismo el presidente para llegar a donde está en este momento. Tiene mucho mérito y no fue fácil, y es un mérito sobre todo atribuible a él, a su persistencia, a su genio político, a otras cualidades. Pero el presidente no es un hombre de partido. El presidente es un hombre que concentra mucho las decisiones, y yo creo que eso tiene sus grandes ventajas y también tiene sus desventajas. Y da la impresión de que Morena anda por ahí y él anda por otro lado. No es el tipo de partido que mejores expectativas presente para una situación como la que se está viviendo y la que viene. Con todo y que yo comparto lo del optimismo, hay que ser optimistas, pero hay que hacer la tarea, ¿no? Entonces, yo creo que esa modalidad de partido-movimiento tan laxo, tan abierto, tan, digamos, tan abocado a lo electoral, por un lado, pues es la explicación de que llegue tanta gente a ver qué pesca. No se olviden que vivimos en el país que gobernó el PRI durante más de 70 años. Bueno, entonces la gente está acostumbrada a hacer entrismo en estos partidos, a ver qué saca, aunque hayan estado en la ultraderecha, se acercan. Y donde la gente sí tiene sus grandes contradicciones, ¿no? Entonces, creo que sí, la mejor actitud que pueden tener los simpatizantes de Morena, los integrantes de Morena, es ser críticos. Como decía el compañero hace un momento, la crítica constructiva. La crítica no es otra cosa que el análisis. Ser crítico es ser analítico. Entonces, no todo lo que diga el señor presidente yo voy a estar de acuerdo. Y a él le vendrá muy bien también la crítica, cuando identifique que esa crítica es para construir, es para avanzar. Y también me quisiera referir a la intervención del compañero dominicano, porque se refiere a algo que es, él se refirió a algo que me parece que es sustantivo, que tiene que ver con las batallas ideológicas, con las batallas de la información, con los medios. Él ponía el ejemplo también Blanca lo hizo, de los brasileños, esos 40 millones de pobres que salieron de ese nivel y que luego parece que no son una fuerza con la que cuente el PT o Dilma o el propio Lula. Yo conocí un estudio en el que se les preguntaba a estos sectores que por qué habían salido de la pobreza, que era atribuían, y muchos de ellos contestaron que gracias a Dios. Bueno, da risa
pero dan ganas de ponerse a llorar. Eso lo que refleja es que tienen más penetración estas iglesias que nosotros, incluso brasileñas, que nosotros padecemos aquí en las noches, esto de pare de sufrir y estas cosas, termina teniendo más importancia ideológica que el propio aparato de divulgación y de propaganda del partido y del propio gobierno. Ahí hay una carencia de comunicación de los políticos, Bueno, no estoy hablando de Jacob, yo estoy hablando del caso de Brasil y estoy hablando de la importancia de los medios. Miren, yo ya sé que no se le va a ocurrir al López Obrador, pero tampoco se lo sugeriría que ahorita se ponga a nacionalizar a las televisoras, no, pero hay que empezar a construir entre todos una noción diferente de lo que son los medios. Si a cualquier presidente progresista de América Latina se le ocurriera nacionalizar uno de los canales de Venevisión o de O Globo o de Televisa, enseguida iba a cundir la histeria en todo el mundo porque le estaban atentando esos presidentes contra la libertad de expresión. No es cierto. Esos medios no pugnan por la libertad de expresión. Esos medios tienen intereses, esos medios actúan como opositores, como partidos, como propagandistas de ciertas causas. Pero eso lo tenemos que colocar en la mente de la mayoría de la sociedad. Necesitamos medios de comunicación en manos de la gente que se dedica a eso, en manos de los periodistas, en manos de la gente que sabe hacer televisión para ofrecer un entretenimiento de calidad. De momento no podemos pensar en eso, pero sí tenemos que empezar a construir un camino en ese sentido, porque esos son los pilares de todos los retrocesos en todas las sociedades. Si la gente cree en Brasil que salieron de la pobreza, gracias a Dios, es en buena medida por los medios. Entonces, para que podamos, digamos, transitar a un tipo de sociedad mucho más avanzado, necesitamos medios que estén al servicio de la gente, no de un partido, no de una idea política determinada, pero sí de que la gente piense, de que la gente tenga un entretenimiento de calidad, la gente tenga información de calidad y los medios no estén en manos de los banqueros, de los mercaderes, porque eso es lo que está pasando. Ahorita es impensable quitárselos, arrebatárselos, pero yo espero que dentro de una década ya no lo sea. Y eso sí es una labor de todos nosotros, de empezar a concientizar a la gente de por qué los medios están en manos de estos señores que se dedican a los negocios. Bueno, está bien que tengan sus canales de internet, pero no es lógico que esos empresarios y esos señores con tanto poder económico sean también los propietarios de los medios de comunicación y nos digan lo que tenemos que ver y no. Y esto tiene que ver con lo que decía Blanca hace un momento. Aquí la gente medio que tolera al expresidente Correa, a Evo Morales, pero les hablan de Fidel y la gente hasta de la izquierda ya se hace la loca. Y les hablan de Chávez y se hacen los locos porque tenemos décadas siendo intoxicados por una propaganda que denuestra y que descalifica a estos líderes. Parte del secreto de esto es que nos secuestraron el vocablo imperialismo. Si ustedes leen los artículos de Letras Libres, todas las notas periodísticas de los medios que atacan a Chávez y que atacan a Cuba, ¿cuándo mencionan ellos la injerencia de Estados Unidos en esos países? Nunca. Ya nos acostumbraron a que veamos la intervención estadounidense en todo el continente como un fenómeno natural, como la lluvia, como los terremotos, como el viento. No es el viento, es una injerencia ilícita, inescrupulosa, incluso ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, a la que nos están acostumbrando. En el subtexto de lo que está aduciendo la derecha ahora está la convicción de que Estados Unidos tiene derecho de venir a decirnos cómo debe ser nuestra vida, el famoso American Way of Life.
Ellos lo imponen a toda costa y nosotros nos estamos acostumbrando. Veía, y ya con esto concluyo, veía hace unos meses antes de que se celebrara la elección, el año pasado, a Enrique Krause platicando con su amigo Alarraqui, y Krause se reía burlonamente de que la izquierda suele hablar del imperialismo. Pues el imperialismo es un fenómeno geopolítico que está muy claramente definido por el diccionario de la Real Academia, y lo que define lo define con mucha claridad. Ellos son los que creen que el imperialismo no existe, pues porque ellos vienen montados en él. Entonces, ¿cuál imperialismo? Pues échale un ojito, ¿no? Y nosotros ya nos acostumbramos a pensar sin la sombra del imperialismo. Y sin el imperialismo no entendemos lo que pasó en Cuba. No entendemos la importancia de lo que tiene Cuba, a pesar de que podemos y debemos ser muy críticos con Cuba también, y con Venezuela. Pero si no entendemos eso, no estamos entendiendo nada, y al rato no vamos a entender lo que está pasando en México. Entonces, yo sí creo que allá hay muchas cosas que mejorar, hay que hacer un análisis mucho más profundo, mucho más complejo, y no dejar que nos arrebaten estas herramientas que son indispensables para entender la realidad que nos rodea. Eso es lo que yo aquí me quisiera aclarar. Gracias. Nada más quería yo precisar algo. Cuando hablo de es lo que hay, no estoy, sí, no es que en Venezuela había un cuate que se llamaba Andrés Izarra que decía cuando Chávez le pedía las cosas es lo que hay, y Maduro se ponía como loco. No, cuando digo es lo que hay, es decir, lo que estoy diciendo es, tenemos que darnos cuenta qué es lo que hay para construir, para mejorar, para aportar y para criticar. Obviamente al presidente le hace mucha falta, y además soy testigo de que la escucha. Cuando la acepta, a veces no la acepta, y bueno, pues ni modo, pero digamos la crítica. Cuando uno le dice algo y él escucha, escucha bastante. A veces hace caso, a veces no. Entonces, sí necesita él la crítica, pero la crítica que va para mejorar, para adelantar, para triunfar hacia la victoria. Es decir, no es esta cosa de es lo que hay y ni modo me aguanto, no, porque ahorita que me acordé de la frase dije, puta, entonces pues las gentes que pues es lo que hay, yo ya no, es lo que hay, y a partir de eso vamos a construir, vamos a hacer esto, y bueno, lo de Morena, porque bueno, nosotros estamos en una situación difícil, porque ahora sí que es lo que hay. Es decir, cuando los principales cuadros se fueron al gobierno, pues dejaron a Morena como un cacharro, con unos pocos ahí que andamos tratando de formar el instituto. Y imagínense nada más un instituto de formación política, que es una de las cosas más importantes por lo que estábamos diciendo de que necesitamos formación política para sostener esto, y resulta que hace un año que no lo podemos abrir. Y que estamos arañando las paredes y yendo a los estados y no sé qué, no sé cuánto, y sin un peso, sin un centavo nadie. Ahora sí que de acoperacha, porque no se liberan los recursos, que porque el papel, que porque el estatuto, que yo ni sé, pero siempre hay, o sea, ¿cómo es posible que no esté legal ya el instituto andando con todos los planes que hay, todo eso, que porque el estatuto, que porque el esto, que porque el otro? No, pues ahí tenemos que pensar que hay un sabotaje. O sea, digo, ¿o qué? ¿O ineptitud? ¿O qué fregados hay? Y de veras que es de locos, o sea, es Kafka. Cuando uno trata de meterse a ver qué es lo que pasa y dices, no entiendo nada. ¿Cómo es posible? Es como si necesitas pan y no vas a comprar el pan. Bueno, y pues sí, ahora sí hay elementos buenos en Morena que sí están trabajando y sí están dándole y todo, y pues tenemos todo ese
rollo difícil, y ahí es cuando me digo, bueno, pues esto es lo que hay. Bueno, si esto es lo que hay que ver cómo lo construimos, cómo lo definimos, cómo lo hacemos, cómo lo trascendemos. Y claro, el pensamiento crítico es lo más importante, porque sin crítica no avanzas. O sea, si tú no tienes la capacidad de decir, aquí estoy fallando, dime tú cómo lo vas a resolver. Pues sí, tienes que estar pendiente, aceptar la crítica, y a veces pues la crítica es totalmente absurda o tonta o escuálida, ¿no? Sí, escuálida. Y no sirve porque pues, es de alguien muy tonto, ¿no? Y estaba yo oyendo, y aquí me van a perdonar que diga yo nombres, pero estaba yo oyendo lo de Bukele en la ONU. Y entonces, fíjense nada más, ahí está, esto está otra de las cosas que pinta de cuerpo entero cuando alguien no se muestra y dice, tiene la derecha, pero dice, se saca un selfie en la ONU, ¿no? Y entonces dice, pensamiento moderno de jóvenes, esto es más importante que lo que yo voy a decir, porque esto va a llegar a quién sé cuántos millones de gente en Guatemala y en en Salvador y y en el mundo, ¿no? Entonces es más importante este selfie que ruede por el mundo a lo que yo voy a decir. Híjole, esto es muy elocuente. Eso es muy elocuente. O sea, resulta que esa imagen visual, pues es que es más fácil utilizar el dedo que el cerebro, ¿no? El dedo en el celular en vez de utilizar el cerebro. Y entonces a la gente le interesa más verlo ahí retratado en la ONU. ¿Qué cosa dijo en la ONU? Esa es una cosa tremenda. Y Andrés Manuel pues se va del otro lado, ¿no? Piensa que lo que dice, pero que no hay que, o sea, no, y coincido. Ahí hay una cosa que no se dan cuenta, que los medios, que no tengamos Telesur en México. Y cuando he tratado el tema parece ser como medio tabú. ¿Por qué entra Fox y CNN y todo eso y no entra Telesur? Digo, hay que ser plurales, ¿no? ¿No que la libertad de expresión? No, es que la libertad de expresión nada más es la libertad de expresión de los empresarios. ¿Cuándo he visto yo que me diga el campesino qué le pasa? Entonces el campesino no tiene libertad de expresión. ¿Cuándo se expresa un campesino en los medios o una enfermera? No, se expresa el director del IMSS, pero la enfermera, no, a mí me encantaría saber cómo la pasa ella trabajando en el IMSS. No, bueno, ya me extendí, pero... Miren, vamos a pedirles un favor, que pasen todos aquí al frente. Vamos a enviarle